Débora, necesito hablar contigo en privado. Esto no es una alergia común. Aún recuerdo vívidamente ese día, el día en que el mundo bajo mis pies pareció colapsar, todo por una pequeña nota que me deslizaron silenciosamente en la mano. La habitación del hospital era gélidamente fría, el pitido constante de las máquinas llenaba el aire, y yo, una madre que se creía fuerte, temblaba incontrolablemente como una niña perdida. Stepani, mi hija de 7 años, yacía en la cama del hospital, su piel pálida como un fantasma con erupciones rojas y moradas, sus labios agrietados y secos, sus ojos vacíos y a la deriva. Durante meses me había convencido de que sus desmayos repentinos, sus convulsiones inexplicables, eran solo alergias alimentarias o una constitución frágil. Había creído, ciegamente creído, cada explicación que Brad, mi esposo, el padre de Stepanie, me susurraba cada noche. Probablemente solo sea una alergia, cariño, ya le di su medicina, decía siempre Brad, con un tono gentil pero impregnado de una certeza incuestionable. Solía culparme por preocuparme demasiado. Pasaba horas junto a la cama de Stepanie, sosteniendo su pequeña mano, rezando para que su dolor pasara pronto, sin saber quién era realmente el causante de ese sufrimiento. Cuando el médico, con ojos llenos de precaución, me llevó al pasillo y me entregó discretamente un papel doblado, mi corazón se apretó. Lo abrí solo unas pocas líneas garabateadas, pero cada palabra se clavó en mi corazón como un cuchillo. Necesitamos analizar un posible envenenamiento intencional. Ten cuidado. Podría ser alguien de tu hogar. Me quedé petrificada. Sin poder respirar. Sin poder creer. ¿Mi esposo? El hombre en quien había confiado durante 15 años, con quien había compartido cada alegría y tristeza, construido un hogar y visto crecer a Stepanie. No, sacudí la cabeza, intentando desterrar ese pensamiento. Pero la expresión grave del médico o la forma paciente en que esperaba mi reacción me decía que no era un error. No era una broma cruel. Y como una película que se rebobina en mi mente, los pequeños detalles que alguna vez ignoré volvieron en tropel. Las veces que Brad estaba demasiado ansioso por darle medicina a Stepanie antes de que un médico lo indicara. Las noches en que lo sorprendí murmurando comentarios medio en broma, medio amenazantes, sobre cómo los niños deben ser controlados desde pequeños. Las veces que Stepanie, en un delirio febril, suplicaba, por favor, no me hagas tomarlo más. No podía seguir negando la verdad ni un segundo más. Un abismo frío y profundo se abrió bajo mis pies. Y supe que tenía que adentrarme en esa oscuridad, si quería salvar a mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Desde fuera, cualquiera habría pensado que mi familia era perfecta. Un esposo culto, una hija hermosa, una casa ordenada con un jardín lleno de flores en la entrada. Yo, Débora, había dedicado la mayor parte de mi vida a nutrir ese hogar, desde cenas familiares cálidas hasta sesiones de cuentos antes de dormir con Stepanie. Creía que vivía en un mundo seguro, protegido por aquellos a quienes más amaba. Brad, mi esposo, siempre desempeñaba el papel del padre modelo en público. Sabía cuándo ofrecer sonrisas oportunas, inclinarse para escuchar cuando era necesario, y nunca olvidaba llevar un pequeño frasco de medicina cada vez que Stepanie parecía cansada o un poco traviesa, como él decía. Solía conmoverme ver cómo le daba cuidadosamente esas pequeñas pastillas blancas, susurrando, vamos, es solo para que te sientas mejor. Pero con el tiempo comenzaron a acumularse incidentes extraños que no podía explicar. Stepanie, antes una niña llena de vida, empezó a mostrar síntomas extraños. Erupciones rojas inexplicables en la piel, colapsos repentinos en el patio de juegos, momentos de irritabilidad o pánico seguidos de un agotamiento tan profundo que caía en un sueño sin vida. Cada vez, Brad tenía una explicación lista. Alergias al polen, estrés escolar o simplemente está creciendo. Me dije a mí misma 100 veces que estaba exagerando. Y un padre que amaba tanto a su hija nunca podría hacerle daño. Pero las dudas comenzaron a arder en mi corazón como corrientes frías que se colaban por una puerta entreabierta. ¿Por qué Brad siempre era el primero en darle medicina, incluso antes del diagnóstico de un médico? ¿Por qué los episodios de Stepanie siempre se desencadenaban después de las noches que pasaba a solas con su padre? Y luego cuando esa nota fue puesta en mi mano en el hospital, una advertencia de un médico experimentado que había visto un caso similar y aterrador, todo en mí se hizo añicos. Recuerdo haber apretado el papel tan fuerte que mis dedos se entumecieron, una sensación helada recorriendo mi columna. Es posible que tu esposo esté causando esto. Una sola frase, pero aplastó mi corazón.
Desde ese momento ya no vi a Brad con los ojos de una esposa amorosa. Cada toque de su mano en el hombro de Stepanie, cada palabra tranquilizadora mientras ponía una pequeña pastilla en su boca, se repetían en mi mente como una actuación cruel. Sabía que no podía seguir ignorándolo. Sabía que si aún amaba a mi hija, tenía que hacer algo que nunca antes había considerado. Tenía que investigar. Tenía que descubrir la verdad. No importaba cuánto esa verdad pudiera desgarrar mi corazón. Después de esa noche en el hospital ya no podía dormir tranquila. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Stepanie, sus ojos llenos de un miedo que ni siquiera podía nombrar. Sabía que no podía esperar ni un segundo más. Tenía que encontrar la verdad, aunque eso significara excavar en la vida que alguna vez confié. Comencé en la oficina de Brad, un lugar que él llamaba su pequeño refugio secreto, prohibido para Stepanie y para mí. Él estaba fuera en un viaje de trabajo corto. Mi corazón latía desbocado mientras giraba la llave en la cerradura. La puerta se abrió, y entré en el mundo privado que mi esposo había ocultado durante años. Revisé cada cajón, cada archivo, con las manos temblando por el temor de lo que podría encontrar. Y entonces lo vi. Una carpeta vieja, sin etiqueta, escondida en el fondo de un gabinete. Cuando la abrí, me quedé helada. Dentro estaba el historial médico de una niña, no Stepanie, que había muerto años antes. Su nombre no me era familiar, pero los síntomas descritos me helaron la sangre. Erupciones inexplicables, desmayos repentinos, cambios de humor erráticos. Todo idéntico a lo que Stepanie estaba viviendo. Seguí buscando, y cada descubrimiento me atravesaba el corazón como un cuchillo. Un pequeño frasco de medicina, sin etiqueta, sin instrucciones, solo un trozo de papel pegado con palabras garabateadas. Mantener a Stepanie bajo control. Me dejé caer en una silla, con las manos temblando tanto que casi dejé caer el frasco. Mi mente giraba, intentando negarlo, intentando racionalizar que debía haber un error. Pero luego en el fondo del cajón, encontré recibos de compras de medicamentos, sustancias prohibidas usadas solo para control neurológico, que suprimen el sistema nervioso central. Reconstruí cada recuerdo. Cada vez que Brad decía, vamos, toma tu medicina, papá sabe que es lo mejor para ti. Cada mueca de Stepanie antes de tragar una pastilla, cada mirada furtiva cuando le preguntaba, ¿cómo te sientes, pequeña? Cada noche que escuché a escondidas, Brad susurrando por teléfono. Los niños necesitan disciplina. Deborah es demasiado blanda. Si no la entrenamos desde temprano, se echará a perder. Todo estaba desplegado ante mí, claro como la luz del día. Brad no estaba tratando su enfermedad. La estaba controlando. Y posiblemente había controlado a otros niños antes que ella. Una ola de horror absoluto me invadió, pero con ella vino una resolución sin precedentes. Tenía que salvar a Stepanie. Tenía que salvarla de inmediato, antes de que fuera demasiado tarde. Me senté en el dormitorio oscuro, con el zumbido del aire acondicionado y la respiración débil de Stepanie como únicos sonidos en la noche. Había leído la nota del médico al menos 100 veces, como si esperara haberla malinterpretado. Pero cada vez que mis ojos recorrían esas palabras, mi corazón se hundía más en un abismo. Alta probabilidad, alguien cercano está dañando a la niña. Quizás en lo profundo de mi subconsciente había sentido algo malo desde hacía tiempo. Pero me había mentido a mí misma, me había convencido de que Brad era un padre devoto. Había ignorado las veces que le daba pastillas a Stepanie sin explicación. Había pasado por alto sus miradas frías cada vez que ella era juguetona, cada vez que expresaba sus emociones inocentes. No podía esperar ni un segundo más. Levanté a Stepanie de la cama, su cuerpo flácido en mis brazos como una muñeca sin vida. Tomé solo lo esencial: una billetera, registros médicos y un USB con fotos que había tomado en secreto de los frascos de medicina. Nada más, sin dejar rastro. Salí de la casa como una sombra, con las piernas temblando, pero cada paso alimentado por una determinación creciente. Corrimos a la comisaría en el frío cortante de una noche de invierno. Bajo la tenue luz del área de recepción, vacié mi bolso, desplegando todas las pruebas ante el oficial de guardia, un hombre corpulento cuyos ojos mostraron cautela al ver a la frágil niña en mis brazos. Le conté todo, sin reservarme nada, sin adornar. Describí las erupciones extrañas, las veces que Stepanie colapsaba justo después de tomar la medicina de Brad. Relaté las explicaciones frías que Brad usaba como un escudo para ocultar sus acciones.
El oficial escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, me miró por un largo momento y luego dijo suavemente: «Te creemos. Y actuaremos de inmediato». Esa misma noche, un equipo especial fue enviado a mi casa. Cuando Brad entró en la sala de estar, esposas frías lo esperaban. No presencié la escena, pero cuando el oficial me lo relató, pude imaginarlo todo. Brad de pie, su rostro inexpresivo, una leve sonrisa fría curvando sus labios. Solo dijo una cosa: ella me lo agradecerá después. Solo estaba haciendo lo mejor para ella. Espeluznante. Repugnante, pero impotente. Porque en el mundo de Brad, el control y la coerción eran amor. Las pruebas eran abrumadoras. Recibos de compras de drogas ilegales. Notas escritas a mano con instrucciones frías. Mantener la dosis. La niña no debe exceder los límites. No se necesitaron más acusaciones. Brad fue arrestado por envenenamiento infantil, abuso intencional y daño neurológico deliberado a largo plazo. Y yo abracé a Stepanie con fuerza, con lágrimas silenciosas cayendo sobre su suave cabello. No por tristeza, sino por un alivio profundo, tan intenso que era difícil de nombrar. Había salvado a mi hija. Y me había salvado a mí misma, de la trampa dulce pero mortal en la que había vivido durante años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Stepanie y yo dormimos en paz, en un lugar verdaderamente seguro. El juicio tuvo lugar en un día de sol abrasador. Recuerdo haber estado sentada allí, con las manos apretadas tan fuerte que se volvieron blancas, mientras el fiscal presentaba las pruebas, las drogas prohibidas, las notas frías de Brad y el testimonio del médico, quien tuvo el coraje de hacer sonar la alarma que salvó a Stepanie. Brad estaba sentado a pocos metros. El mismo rostro, la misma media sonrisa arrogante que tenía el día de su arresto. Pero esta vez, su mirada no tenía poder sobre mí. Lo había visto tal como era. No el esposo refinado e intelectual que una vez amé, sino un hombre enfermo, un alma retorcida que se convenció a sí mismo de que el control era amor. El juez dictó la sentencia. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. No lloré. No porque no sintiera nada, sino porque el dolor había sido reemplazado por un alivio puro. La justicia, algo que alguna vez pensé que solo existía en los libros, finalmente estuvo del lado de mi hija y mío. Después del juicio, cargué a Stepanie fuera del tribunal, entre la multitud bulliciosa. Ella me miró con ojos grandes, claros e inocentes, como si no hubiera sido tocada por la oscuridad de la que acabábamos de escapar. Nos mudamos a un pequeño pueblo costero donde nadie conocía nuestro pasado. Alquilé una casa pintoresca con una cerca blanca y un jardín lleno de margaritas amarillas. Cada mañana preparo una taza de leche caliente para Stepanie. La despido hacia la escuela con una sonrisa, un lujo que apenas podía imaginar durante los años de vivir con miedo. Stepanie está recuperándose. No más desmayos repentinos, no más ataques de pánico vagos. En cambio, se unió a una clase de arte. Juega al balón con amigos y cada noche me cuenta emocionada historias de su día en la escuela. Una vez, mientras lavaba los platos, Stepanie me abrazó por detrás y susurró: «Mamá, eres mi héroe». Me quedé inmóvil, con lágrimas rodando por mis mejillas. Sin medallas, sin reconocimientos, solo esas palabras hicieron que cada decisión difícil que había tomado valiera la pena. Y me di cuenta de una verdad más profunda. No solo salvé a mi hija, me salvé a mí misma de una vida de manipulación, donde el amor fue torcido en cadenas. Hoy ya no soy la mujer que temblaba bajo miradas furiosas. Soy Débora, una madre, una guerrera, una mujer fiel a sí misma. Si alguien me pregunta cuál es la mayor lección de este viaje, responderé sin dudar: nadie tiene derecho a llamar amor al daño. Y siempre tienes el derecho de salir de la oscuridad para proteger la luz en tu vida, incluso si debes caminar sola. ¿Qué harías si la persona que más amas estuviera dañando a tu familia? ¿Crees en la intuición de una madre, como la de Débora? Me gusta, comenta, suscríbete para compartir historias poderosas y de advertencia como la de Débora.